Con su venia, presidente, compañeras, compañeros legisladores. Toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción nos sirvió y le sirvió al país para ver dónde está situado políticamente cada quien, particularmente quién tiene compromiso con la transparencia, con el combate a la corrupción y con la rendición de cuentas. Y aquí cada quien ha venido a dar cuenta de su comportamiento público, de su comportamiento legislativo. Por eso lo decimos de manera respetuosa y responsable, el PRI y el Verde le deben una explicación al país de por qué no están, entre muchas otras cosas, incluidos en el Sistema Nacional Anticorrupción, el espíritu de la Ley 3 de 3, tal cual fue respaldada por más de 630,000 ciudadanos. Pero eso es entre nosotros, entre una clase política y grupos parlamentarios, donde está muy claro cuál es la posición de cada quien. Pero la lectura en el exterior, y eso es lo que tendríamos que lamentar aquí permanentemente, es que lo que tenemos hoy es un Congreso de la Unión y una clase política que no está a la altura de las demandas de los ciudadanos. Que haber traicionado esa discusión y haberla llevado a donde finalmente la llevó el Congreso en su conjunto, va a dejar muy mal parada a esta legislatura y a nuestras instituciones de frente a lo que esperaban los ciudadanos y ciudadanas de este país. No puedo dejar de hacer mención del lamentable proceso legislativo mediante el cual se discutió este Sistema Nacional Anticorrupción, lleno de errores, de traspiés y dando justamente la espalda a los ciudadanos. Empezamos muy mal discutiendo este tema tiempo después de que había vencido el transitorio constitucional del 28 de mayo. Dejamos plantadas o dejaron plantadas a las organizaciones de la sociedad civil en momentos críticos de esta discusión. Y resulta que lo que nos tiene hoy aquí, y hay que decirlo con todas sus letras, porque ese es el veto del presidente de la República, es una reserva de medianoche. Es decir, es la cruda de la borrachera que llevó a plantear justamente este artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No fue un planteamiento, hasta donde tenemos conocimiento, que se hiciera en la parte formal de la discusión. No, tuvo que ser una reserva de medianoche en un momento bastante crítico de la discusión, donde se introduce este tema y además con una serie de inconsistencias donde no se sabe exactamente cuál era el ánimo de hacer un planteamiento de este tipo. Yo pregunto, ¿hay un ánimo revanchista de parte de la clase política para con los empresarios, que eran destinatarios importantes de este artículo 32? ¿A alguien le molestó que la clase empresarial en este país, de manera legítima y atendiendo sus propios intereses, le exigiera a las distintas fuerzas políticas ir a un 3 de 3 de a de veras? ¿Seguimos pensando que estas cámaras pueden legislar simple y sencillamente de espaldas a los distintos grupos organizados de la sociedad mexicana? Yo espero que la respuesta sea en negativo, aunque todo lo que hay de evidencia nos hace pensar que lo que hay detrás de la redacción del artículo 32 es un ánimo eminentemente revanchista a quienes han señalado que el Sistema Nacional Anticorrupción y particularmente el 3 de 3 debería de ir a fondo. Por eso es que no dejo de lamentar, aunque por supuesto vamos a apoyar el periodo extraordinario y vamos a votar para corregir ese atropello que está en el artículo 32, no puedo dejar de señalar que el veto presidencial es un veto insuficiente, es una simulación, que el verdadero problema está en el artículo 29, que el verdadero problema está en que la clase política en general, el PRI y el Verde en particular, no quisieron ir adelante en el 3 de 3 para hacer público y obligatorio
la declaración fiscal, la declaración de intereses y la declaración patrimonial. En realidad es que ese simple tema es el que oscurece los alcances de un sistema nacional anticorrupción que muchos mexicanos y que muchas mexicanas han impulsado. Yo quisiera hacer eco de quienes han planteado aquí en distintas ocasiones que reabramos la discusión, que aprovechemos el veto presidencial para reabrir la discusión sobre muchos temas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, que hagamos un esfuerzo de congruencia, de consistencia, de compromiso con el país, para que no digamos al final del día a esta clase política le quedó grande el reto y no combatió de frente a la corrupción como todos nos hemos comprometido. Muchas gracias.